Mirando ya esa parte de la macroeconomía, vamos a ver otro efecto de lo que puede ser un fundamental, y es la geopolítica. Miren, el ejemplo que vamos a tener es la visita del Papa a Colombia. Esa visita del Papa a Colombia genera un fenómeno interesante. Cuando una persona tan importante viene al país, se va a generar un movimiento económico. Va a haber más turismo, van a haber más empleos informales y eso genera que la economía se active de una forma más fuerte de lo que se activa normalmente en el mercado. Lo que hace y lo que vamos a ver es el comportamiento que obtuvo en ese momento en Colombia. Como es un dato que ya más o menos sabemos qué va a pasar, sabemos cuándo va a llegar, entonces el mercado empieza a tomar decisiones antes de, no durante. Muchas veces se da durante, pero en estos casos que ya se sabe qué día llega y qué es lo que va a realizar, ya se empieza a tomar especulación de qué es lo que va a pasar con la economía e incluso se puede decir que va a haber un movimiento de una cantidad de dinero, tanto en gastos como en lo que va a generar los ingresos económicos a la ciudad o al país. Vamos a ver entonces cómo en el gráfico el dólar cae con respecto al peso. Vamos a mirarlo. Miren el fenómeno que genera. Empieza a caer el dólar desde el tiempo que se acerca la venida del Papa. Esta es los días de visita que tuvo el Papa. Entonces miren cómo funciona, cómo va mejorando la economía colombiana y justo hoy lunes 11 de septiembre entonces empieza a coger fuerza de nuevo el dólar. Y no tiene sentido porque el dólar está pasando por un momento duro que es el tema que continuamos, que es el paso de un fenómeno natural que es un huracán. Él debería de seguir cayendo, pero empieza a recuperarse porque quiere decir que el fenómeno de geopolítica de la visita del Papa en Colombia ha terminado. Entonces vamos a continuar con nuestra clase. Otro de los datos importantes a tener en cuenta en los fundamentales son los fenómenos naturales. Los fenómenos naturales también afectan directamente el mercado y lo vamos a ver en el ejemplo que vamos a estudiar. El ejemplo que vamos a estudiar es el huracán Irma. La presencia del huracán Irma en Estados Unidos, en todo el estado de la Florida. Eso generó un fenómeno que permite tomar decisiones en contra del dólar, o sea, el dólar se va a devaluar con respecto a las demás monedas. ¿Por qué? Porque tiene que parar todas las plataformas petroleras, porque la economía se tiene que cerrar por más de 15 días. De hecho, están evacuando, dieron la orden de evacuación desde hace 15 días, o sea, hubo una evacuación masiva, lo que hace que la economía en esa área, en ese estado, se quede quieta, se quede muerta. No hay ventas, no hay compras. De hecho, ustedes van a ver en el fenómeno que llega a pasar de que como no hay dónde comprar, empieza a haber escasez de gasolina, escasez de agua, escasez de víveres. Se empieza a generar ese fenómeno. ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente. Como es un fenómeno natural el cual yo puedo predecir, entonces el mercado va descontando antes de que suceda. ¿Cómo así? Va lo siguiente. La gente empieza a tomar decisiones en contra del dólar antes de, con la especulación de que el huracán Irma es un huracán de quinta categoría, o sea, es un huracán fuerte, desastroso, va a acabar con todo. Pero cuando ya vamos viendo que el huracán va a bajar la categoría, entonces se empieza a tomar decisiones diferentes o contrarias porque no era lo que se esperaba. El mercado empieza a descontar antes de. Acá tenemos otro fenómeno natural que se dio para nuestro ejemplo exactamente en estos tiempos y es un fenómeno natural que sí nos da la alternativa de predecir, lo que es un terremoto, el terremoto de México. Un terremoto sucede, a veces se puede ver que hay unas réplicas pequeñas, pero realmente los terremotos cuando suceden de inmediato y no dan tiempo a ninguna reacción. Ese mercado empieza a moverse, en este mercado se empieza a mover después de, y de acuerdo a los resultados de lo grave que sea cada uno de ellos. Igual cuando sucede con un tsunami. Aun cuando un tsunami se puede predecir un poco, pero no da mucho tiempo de reacción. Entonces vamos a ver cómo se comporta
el euro dólar y la libra dólar antes de que llegue el huracán Irma y antes de que llegue el fin de semana. Exactamente el viernes empieza a haber un movimiento muy fuerte que la gente ya toma decisiones en el mercado. Lo vamos a analizar en el mercado de las divisas. Vamos a observar. Entonces vamos a hacer el análisis de lo que pasa con el huracán Irma en Estados Unidos y lo vamos a hacer con la libra y el dólar. GBP es la libra y USD el dólar. Eso quiere decir que este gráfico, las velitas que se llama velas japonesas, son la libra y acá tenemos el valor de una libra en dólares. Encontramos entonces que el fin de semana, antes el jueves o el viernes en la madrugada, ya se había tomado acción sobre lo que podía llegar a pasar con el huracán y tuvimos movimientos hasta de 100 pips. Sin embargo, días anteriores ya venía el mercado descontando esa noticia. Va haciendo movimientos al alza, o sea, el dólar a la baja, porque desde acá nos vamos dando cuenta de que empezaron a cerrar las plataformas petroleras y hay noticias muy importantes de que el huracán puede ser muy fuerte, de quinta categoría. El huracán no fue tan fuerte como se estaba esperando, entonces empieza a haber un retroceso, no es muy fuerte, continúa afectando a Estados Unidos porque igual las plataformas petroleras están cerradas, igual la economía está quieta, no hay ningún movimiento. Ahora lo que viene es un movimiento de inversión para recuperar los daños que hizo el huracán y posiblemente va a continuar al alza la libra, generando más efectos del huracán. Vamos a ver más adelante qué puede llegar a pasar, será algo que tendremos en cuenta en nuestros análisis. Ya con esto entonces damos por terminado el ejemplo de un fenómeno natural como el huracán Irma.